Acababa de dar a luz a nuestro hijo, y mi esposo desapareció con él sin dejar rastro. Un mes después, volvió a aparecer, solo, cubierto de sangre. Matthew tenía una sonrisa pálida y vacía. Llevaba una mano oculta a la espalda, y se acercaba lentamente, hasta que, sin decir palabra, me clavó un cuchillo en el vientre. El niño ya está muerto. Tú tampoco sirves para nada. Todo ha terminado. Me quedé mirando, atónita, con los ojos muy abiertos antes de caer pesadamente al suelo. Ni siquiera en el último aliento pude entender por qué mi marido, de repente, se volvió mi verdugo. La obsesión persistía. Mi alma no encontraba reposo, y entonces, abrí los ojos. Matthew estaba a mi lado, lleno de ilusión, acariciando con ternura mi vientre abultado. Aurora, por fin vamos a tener un hijo. ¿Sabes cuánto he soñado con este momento? Instintivamente busqué bajo la almohada. Unas tijeras serían suficientes para matarlo. Tal vez si lo apuñalo unas cuantas veces, pero no encontré nada, y fue entonces cuando lo comprendí. Aún no había dado a luz, faltaba un mes, había vuelto a vivir, en mi vida anterior, justo después del parto. Matthew desapareció con el bebé por un mes, y cuando volvió, fue para apuñalarme. La sangre fluía sin parar, formando un charco a mis pies. Me atravesó una y otra vez, con odio, con rencor, lanzando maldiciones entre dientes, y cuando yo ya apenas podía respirar, sacó del bolso un pequeño pie. El pie de nuestro hijo, lo sostenía por una pierna, cabeza hacia abajo, el rostro amoratado, sin vida, como si fuera un objeto. Todavía tenía en su carita la expresión congelada de un llanto desesperado. Sus labios estaban tan blancos como el papel. Matthew lo agitaba frente a mí, con crueldad, como para asegurarse de que lo viera bien. Nuestro hijo ya no respiraba. La voz de Matthew me arrancó de aquellos recuerdos. Volví a la realidad. Me miraba con ternura y algo de desconcierto, y me acariciaba la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa por ser madre por primera vez? Me tomó la mano y la colocó en la suya. No te preocupes. Voy a cuidar de los dos. Lo único que tienes que hacer es recuperar fuerzas y darme un hijo sano. Niño o niña, me da igual. Lo amaré igual. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. De verdad parecía emocionado con la llegada del bebé. Era difícil creer que este hombre, con su voz suave y mirada dulce, pudiera ser el mismo monstruo que me apuñaló con saña. Pero oculté mi repulsión, asentí con calma, bostecé y me acurruqué entre las sábanas, fingiendo dormir. No esperaba tener una segunda oportunidad en esta vida, pero ya que la tenía, esta vez, iba a averiguar qué demonios le pasó a Matthew, que lo convirtió en aquel hombre frío y despiadado. Ambos dormíamos en lados opuestos de la cama, sumidos en nuestros propios pensamientos. Durante 3 días lo observé en silencio, cada uno de sus gestos, de sus palabras. Buscaba cualquier indicio, cualquier anomalía. Pero no encontraba nada. Matthew cocinaba para mí con esmero, me lavaba la ropa, me daba masajes. Por las noches, leía cuentos a mi vientre como parte del entrenamiento prenatal. No había ni una sola fisura en su comportamiento. Era tan perfecto que por momentos llegué a pensar que lo de la vida anterior fue una pesadilla, una ilusión, una mentira. Si no fuera porque todavía recordaba el dolor del cuchillo penetrando mi vientre con aterradora nitidez, quizá habría vuelto a caer en su dulzura. Al 7º día, me di cuenta de que algo no encajaba. Matthew amaneció con ojeras, visiblemente agotado, tenía el pelo enredado, y por mi olfato agudizado por el embarazo, percibí un tenue olor a humo. Como si hubiese estado quemando algo. Cariño, ¿dormiste mal anoche? Se quedó paralizado por un instante. Una sombra de culpa cruzó su mirada, y enseguida negó. No, tal vez tuve una pesadilla. Nada importante. Dicho eso, se levantó deprisa y se fue a la cocina, sin darme oportunidad de seguir preguntando. Ese comportamiento evasivo me hizo sospechar aún más. Entonces lo entendí, todo lo extraño ocurría de noche. Él escondía algo. En la oscuridad. Una semana después, repetí el experimento. Me acosté fingiendo estar dormida. Cada vez que el sueño me vencía, me pellizcaba fuerte el muslo para mantenerme despierta. A las 3 de la mañana,
escuché que me llamaba en voz baja, Aurora. Aurora. Contuve la respiración, manteniendo el ritmo, sin sobresaltos. Cuando se convenció de que dormía, se levantó con sigilo. No me moví hasta escuchar la puerta cerrarse tras él. Entonces me levanté de golpe. Abrí la puerta en silencio y comencé a seguirlo. La madrugada estaba tan quieta que parecía tragarse los pasos. Bajé las escaleras pegada al pasamanos. Sin hacer el menor ruido, lo seguí hasta que bajó al sótano. ¿Qué hacía allí? La tenue luz del sótano se encendió. Si bajaba más, me descubriría, así que me escondí en la esquina del descanso de la escalera, esperando. 3 horas después, escuché sus pasos de vuelta. Corrí de regreso a casa. El embarazo hacía que mi cuerpo se sintiera pesado. Llegué jadeando, sin poder controlar la respiración. Cuando volvió a la cama, yo le di la espalda, con los ojos bien cerrados. Aún así, sentí cómo se detuvo junto a mí, cómo se acercaba lentamente. Su aliento mezclado con el olor a quemado me rozaba la cara. Parecía estar observándome. Pasó un rato, y entonces Matthew murmuró: Aurora, no estás dormida, ¿verdad? Su voz era grave, suave, pero cargada de certeza. Mi corazón se encogió, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Los recuerdos de la vida anterior resurgieron como una oleada. No sabía qué planeaba, pero sí tenía claro algo. Solo si mantenía la calma podría evitar que la tragedia se repitiera. Matthew puso su mano sobre mi brazo, cada vez apretaba más fuerte. Entonces tomé una decisión. Me incorporé de golpe, respirando con fuerza, llevándome la mano al pecho como si me faltara el aire. Con el rostro lleno de confusión, crucé la mirada con los ojos de Matthew. Cariño, ¿por qué no estás durmiendo? ¿Por qué me miras tan nervioso? Me estás asustando. Intenté sonar tranquila, fingiendo que acababa de despertar de una pesadilla. Matthew se quedó en silencio por un momento, pero su expresión tensa se relajó. Te vi respirar con dificultad. Pensé que no estabas dormida. Mientras hablaba, me metí entre sus brazos, apoyando la cabeza sobre su pecho y abrazándolo con fuerza, como si buscara consuelo. Soñé algo horrible, de verdad me asusté. Menos mal que estabas a mi lado todo el tiempo. Por suerte, mi actuación fue suficiente para disipar sus sospechas, pero él casi no se separa de mí en todo el día. Para tener una excusa y bajar al sótano, me inscribí en una clase de estimulación temprana. Cariño, nuestro bebé está por nacer, y somos padres primerizos. Me preocupa no saber cómo cuidarlo. Vi un curso de estimulación temprana muy recomendado. ¿Podrías ir tú por mí? Sí, le pedí haciendo pucheros y moviéndole el brazo. Con ojos brillantes y suplicantes, Matthew respondió con la misma indiferencia de siempre. Todo eso son trucos para sacar dinero. Es una pérdida de tiempo. Mejor no voy. Y lo decía alguien que supuestamente anhelaba con todas sus fuerzas la llegada de este hijo, pero no tenía ni el más mínimo interés en el curso. Era extraño, o mejor dicho, ¿será que desde el principio nunca quiso que este niño naciera? El pensamiento me heló la sangre. Empecé a temblar sin poder evitarlo. Él lo notó enseguida, levantando la cabeza para observarme. Aproveché el momento, me giré fingiendo estar sensible, me froté los ojos como si llorara, y puse una mano sobre mi vientre con un suspiro exagerado. Ya sabía yo, ustedes los hombres dicen una cosa y hacen otra. ¿No eras tú el que decía estar ilusionado con este bebé? Y ni siquiera eres capaz de asistir a una clase. Con esa actitud, ni ganas me dan de tener este hijo. Hice una pausa dramática, tomé aire y añadí con tono dolido: me duele el vientre, y todo por tu culpa. Me está matando el dolor, ¿y si mejor lo pierdo de una vez? Total, ni siquiera es un niño amado. La táctica funcionó de inmediato. Matthew se arrodilló a mis pies, suplicante. Fue culpa mía, lo sé. Tendría que haber sido más considerado contigo, con tus emociones. Te prometo que iré al curso. Lo juro. Le sonreí satisfecha y asentí. Le envié la dirección al móvil. Es en el oeste de la ciudad, un poco lejos, pero tiene muy buenas reseñas. Y para asegurarme de que no te hagas el loco, me mandas fotos cuando llegues. Matthew suspiró, resignado, y con una sonrisa de no puedo contra ti. Me acarició la nariz con el dedo, se preparó, y bajo mi mirada atenta, salió de casa. Me senté en el sofá.
Silencio total, conté los minutos. Cuando estuve segura de que no iba a regresar, me levanté rápidamente y bajé al sótano, con manos temblorosas. Abrí la puerta, un olor a humedad y moho me golpeó de frente, mezclado con ese inconfundible aroma a quemado, ese que solía quedar impregnado en la ropa de Matthew. Palpé la pared hasta encontrar el interruptor de luz, y lo que vi hizo que el corazón se me subiera a la garganta. Se me cortó la respiración. El estrecho sótano estaba lleno de cosas. Justo frente a mí, en la pared, colgaba una foto. Mis pupilas se contrajeron al instante, una inquietud me invadió el pecho. Bajo la foto, en una mesa polvorienta, yacía un cuaderno viejo, amarillento y desgastado. Estaba a un paso de resolver mis dudas. Las paredes estaban cubiertas de papeles con símbolos extraños, parecidos a talismanes. En el centro del sótano, un cuenco contenía restos de ceniza, cenizas de esos mismos talismanes. Ya quemados, avancé lentamente hasta la fotografía. Incluso el leve viento provocado por mis pasos hacía sonar unos campanillos colgados del techo, un tintineo siniestro que me ponía la piel de gallina. El corazón me retumbaba en el pecho. La mujer de la foto era Victoria, la exnovia de Matthew en la universidad. Me llevé la mano a la boca. Cada paso era como una losa. Desde que nos conocimos, Matthew había mostrado cierta obsesión por lo esotérico, incluso para una simple cita. Consultaba el horóscopo o el calendario lunar. En la universidad, eligió como optativa un curso de I Ching. Siempre decía que su familia se había dedicado al arte de la adivinación. Al principio no le di importancia. Pensé que era una excentricidad sin consecuencias, hasta que llegó mi primer cumpleaños juntos. Había reservado con antelación un restaurante de moda. Pero Matthew se negó a salir conmigo. Hoy no es un buen día para salir, dijo. Matthew, puedes ser supersticioso, pero hay límites. No puede afectar nuestra vida así, solo es una cena. Esa fue la primera vez que discutimos. Pensé que, como siempre, él cedería, pero su rostro era serio, imperturbable. No lo entiendes. Cada persona tiene su energía. Una decisión mínima puede desencadenar consecuencias enormes. Ese día lloré abrazada a mi almohada en el dormitorio. Si no hubiera venido al día siguiente con flores, esperando toda la mañana afuera, quizá nuestra historia habría terminado entonces. Nadie es perfecto, y salvo por ese defecto incomprensible, nuestra relación fue dulce y fluida. Matthew era atento. Incluso me escribía cada noche pequeños textos donde relataba nuestra vida de pareja, pero su familia, eran humildes. Sus padres siempre se opusieron a nuestra relación, y ya se sabe, cuanto más obstáculos enfrenta una chica enamorada, más se aferra a su amor. Cuando quedé embarazada, decidí ocultarlo a mi familia y me fui con él a su pueblo. Al llegar, su madre fue amable, fruta, dulces, y hasta me preparó ropa de cama nueva, pero al caer la noche, me puso las sábanas en brazos y, señalando el establo junto a la casa, dijo: ahí es donde vas a dormir. Me quedé de pie, incómoda, abrazando las sábanas, con la resistencia escrita en el rostro. Tía, si no hay habitación, puedo dormir en el suelo. De verdad, no hay problema. La madre de Matthew me dio una palmada en el hombro con una expresión llena de intenciones ocultas. Una mujer que no está casada no puede quedarse a dormir en esta casa de los Smith. Es una tradición de nuestros antepasados. Y ahora, con tu situación tan delicada, ni siquiera puedes dormir en el suelo. ¿Podrías traerle mala suerte a Matthew, perdón? ¿Acaso soy ganado? Pensé que mi futura suegra era una señora amable y razonable. Pero después de esta cena de bienvenida que parecía más bien una trampa, me dejó claro quién mandaba en esta casa. Era ridículo. La indignación me invadió, y sin poder evitarlo, las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Ella se quedó pensativa por un momento, como si de verdad lo estuviera considerando. Mira, hija, no somos gente sin corazón. Si tienes miedo, puedo quedarme contigo, en el establo. Al fin y al cabo, es la costumbre de los Smith. Pero ni siquiera llegamos a acercarnos al establo cuando el hedor nauseabundo me hizo arquear sin control. No aguanté más. Decidí volverme a la ciudad. La madre de Matthew no se inmutó. Me miró intensamente, con una sonrisa casi burlona. ¿Estás segura de que quieres irte? Esta zona es muy remota.
Una mujer sola viajando de noche puede correr peligro. Ya te lo advertí, esa noche, intimidada por sus amenazas, soporté la humillación y decidí quedarme. No solo por mí, sino por el hijo que llevaba en el vientre. El establo era un caos. Pasé toda la noche acurrucada afuera, en la intemperie. Esa noche también dudé. Me pregunté si de verdad debía casarme con una familia tan supersticiosa y retrógrada, pero no pude evitar recordar una escena de la universidad. Una vez, durante un ataque de gastritis, Matthew se saltó clases. Trepó el muro de la universidad para salir a comprarme mi plato favorito de ternera y lo dejó silenciosamente sobre mi escritorio, y entonces, me ablandé. La intensidad de los primeros amores, el costo hundido de los años compartidos, fueron las razones que me empujaron a seguir con él. Aquel día, hablé con seriedad. Les dejé claro a él y a su familia que no toleraría más supersticiones absurdas. Amenacé con romper si no cambiaban. Matthew prometió que cambiaría, y durante 5 años de matrimonio, pareció cumplirlo. Nunca más volvió a hablar de adivinaciones ni de rituales frente a mí, pero ahora, de pie en este sótano húmedo y lúgubre, por fin entendí. Todo había sido una farsa. Mis manos temblaban al tomar el cuaderno polvoriento. Las letras eran irregulares, marcadas por el paso del tiempo. Quien aún no ha agotado su destino, puede resucitar de entre los muertos. Así comenzaba, con una frase absurda, y aún así, mi esposo lo había subrayado con tinta roja, añadiendo anotaciones minuciosas. Matthew me había contado que su primer amor murió en un accidente. Durante 5 años, solo la mencionó una vez, y ahora descubro que su corazón, desde el principio, nunca fue mío. Las primeras páginas estaban llenas de hechizos y dibujos extraños que no entendía, hasta que llegué a la última. La letra era inconfundible, la suya. Contuve la respiración. Me mordí los labios hasta casi hacerme sangre. La madre de Victoria dijo que murió en un accidente. ¿Cómo podría ser? Yo calculé su carta astral, y su destino aún no se ha cumplido. Debe haber otra manera. Por fin he encontrado cómo traerla de vuelta. A la mujer que más amo, no permitiré que me abandone. Según este antiguo texto, si quien más la ama ofrece como sacrificio a su familiar de sangre más cercano, ella podrá regresar, volverá a vivir. Creo que ya tengo a la elegida. Hay una chica en mi clase, nacida bajo un signo de energía yin. Si logra darme un hijo, el ritual tendrá más posibilidades de éxito. Victoria, haré que vuelvas, espérame. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho. 5 años de relación, y todo había sido un engaño. Me llevé la mano al pecho. Sentía la garganta cerrada y amarga, las lágrimas corrían por mi cara, pero apreté los dientes para no sollozar. Maldita sea, qué estúpida es Aurora, cómo pudo caerse y perder al bebé. Tendré que posponerlo todo otra vez. Pero ya han pasado 5 años. Al fin, Aurora volvió a quedar embarazada. Esta vez tendré cuidado. Me aseguraré de que dé a luz. Victoria, cuando ese bebé nazca, por fin podré verte de nuevo. Ahora todo tenía sentido, su amabilidad, su dulzura, su cuidado extremo desde que supe que estaba embarazada. Yo creía que era porque deseaba tener un hijo, pero no, mi bebé no era más que una herramienta. Una pieza en su macabro plan. Una rabia incontenible me brotó desde las entrañas. En medio del silencio, el zumbido del celular me hizo temblar. Era un mensaje de Matthew, una foto suya, sonriente, haciendo un gesto de victoria frente al centro de estimulación temprana. Aurora, ya cumplí con lo que me pediste. ¿Se te antoja algo? Te lo llevo de regreso. Su tono tierno y cariñoso me revolvió el estómago. No hace falta. Le respondí con frialdad, conteniendo la furia. Cerré la puerta del sótano con cuidado, me toqué el vientre y, como si nada, regresé al interior de la casa. Queda solo medio mes para la fecha del parto. Esta vez, no dejaré que la tragedia se repita, aunque llame a la policía. Ahora mismo no servirá de nada. Me recosté con el corazón pesado. Cerré los ojos. Cuando oí la puerta abrirse, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aurora,
desde que estás embarazada has tenido muchos antojos. Te traje tu té de frutas favorito, sin aditivos. Puedes tomarlo tranquila, me incorporé lentamente, sin mostrar emoción, por más que escondiera el odio, ya no podía fingir una sonrisa ante él. Se acercó y me pellizcó la mejilla con cariño. ¿No eras fanática del té con leche? ¿Por qué tan callada? Apenas fruncí los labios y asentí sin ganas, para no levantar sospechas. Tomé un sorbo, estoy en las últimas semanas. Me siento agotada, nada más. La traición había llegado sin aviso, y me destrozó por dentro. Al mirar ese rostro tan familiar y a la vez tan desconocido, un miedo profundo me recorrió el cuerpo. Supe que solo me quedaba inventar una excusa para que se fuera, y huir de aquí lo antes posible. Mientras mi mente elaboraba planes posibles, ya me había tomado casi toda la infusión de frutas sin darme cuenta. Matthew, como si nada, tomó mis piernas y las colocó sobre las suyas, empezando a masajearlas con aparente ternura. De repente, un dolor punzante me atravesó el abdomen, como si toda la fuerza se esfumara de mi cuerpo. El vaso se me cayó de las manos. Me sujeté el vientre, el dolor era tan agudo que mi rostro se deformó, sin embargo, Matthew no reaccionó en lo más mínimo. Continuó masajeándome con calma, como si no escuchara mis gemidos de dolor. Amor, me duele el estómago, por favor, llévame al hospital, rogué entre lágrimas. Entonces él giró lentamente el rostro y me dedicó una sonrisa cruel. No hay prisa. El efecto de la medicina tarda 2 horas en hacer efecto total. Para entonces, llevarte al hospital todavía será posible. Lo miré aterrada. Todo el color se había desvanecido de mi rostro. ¿Qué estás diciendo? Matthew entrecerró los ojos con una expresión peligrosa, y replicó con voz pausada, así que descubriste lo del sótano. Ya que lo sabes, no tiene sentido seguir ocultándolo. Necesito a ese niño. Vas a dar a luz y me lo vas a entregar. Cuando termine lo que tengo que hacer, tu vida no me importa. Aceptaré el divorcio, sí. Pero antes, el niño es mío. Una sonrisa triunfante curvó sus labios. Mientras tanto, el dolor abdominal se volvía más agudo, más frecuente, como cuchillas internas desgarrándome por dentro. En ese momento yo no era más que un trozo de carne sobre una tabla, sin opción de huir, solo esperando el golpe final. Matthew, eres un maldito monstruo, grité con el poco aliento que me quedaba. Es tu propio hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto? Estás loco. Deberías pudrirte en el infierno, pero no importaba cuánto lo maldijera. No se inmutaba. En sus ojos solo brillaba el gozo de quien está a punto de cumplir su objetivo. Matthew, por muy educado que seas, ¿de verdad crees en eso de que se puede resucitar a los muertos? Es absurdo. Aún estás a tiempo de parar. Mi voz era apenas un susurro desgarrado. Él se tapó un oído, molesto, frunciendo el ceño mientras me lanzaba una mirada sombría. Eres tan molesta. En realidad, estos 5 años contigo ya me tenían harto. No fue hasta que mi cuerpo ya no podía más que, con absoluta parsimonia, Matthew se dignó a marcar el número de emergencias, y justo antes de perder el conocimiento, con la última chispa de lucidez, envié un mensaje de auxilio a mis padres, con quienes no hablaba desde hacía 5 años. Aún guardaba una mínima esperanza. Solo una. Cuando volví a despertar, instintivamente me llevé las manos al vientre. Ya no estaba abultado. Miré a mi alrededor, nerviosa, pero no vi al bebé por ningún lado. ¿Dónde está mi hijo? Grité desesperada, alertando a la enfermera. Tu esposo se lo llevó. El recuerdo de mi vida pasada me golpeó como una avalancha. La imagen de la carita amoratada de mi hijo, sus muñecas blancas atravesadas por marcas rojas, drenado de toda su sangre, me dejaba sin aliento. No podía imaginar cuánto habría sufrido. Tan pequeño. Sin poder hablar. Sin poder resistirse. Sin haber conocido siquiera la belleza del mundo, marqué frenéticamente el número de Matthew, una y otra vez. Nunca contestó. ¿Acaso esta nueva oportunidad de vivir me obligaba a revivir la misma pesadilla de antes,
Me sostuve como pude del borde de la cama, intentando incorporarme, pero cada movimiento hacía que la herida se desgarrara, haciéndome jadear de dolor. Un peso insoportable me aplastaba el alma. Quise morir, me golpeé la cabeza con desesperación, culpándome por no haber protegido a mi bebé. Fue entonces cuando escuché un grito desde la puerta, lleno de angustia: «Aurora. ¿Qué estás haciendo?». Era mi madre. Había entrado corriendo, sujetándome las manos para detener mi autoagresión. No la había visto en 5 años. Ahora se veía mucho más envejecida. La culpa me invadió por mi obsesión ciega con un hombre. Había destrozado la vida de mi hijo y herido a mis padres. Al verla, no pude aguantar más. Me lancé a sus brazos, llorando como una niña. «Mamá», mi voz temblaba mientras le contaba todo. Ella suspiró hondo, con gravedad pero sin perder la compostura. «Tranquila, Aurora. El niño está a salvo, lo pasado ya no importa. Vámonos a casa». Después de recibir mi mensaje, mis padres se movilizaron de inmediato. Al enterarse por los vecinos de que me habían llevado en ambulancia, corrieron al hospital. Vieron a Matthew salir a toda prisa con el niño en brazos. Mi madre se quedó conmigo. Mi padre lo siguió hasta una casa alquilada en una zona remota, y llamó a la policía. Aunque Matthew se negó a abrir la puerta, los gritos desesperados del niño alertaron a los agentes. Forzaron la entrada y rescataron al bebé, que colgaba boca abajo. Tenía una herida profunda en la muñeca, pero estaba fuera de peligro. Al oír eso, por fin solté un suspiro de alivio. Esta vez, gracias a mis padres, habíamos sobrevivido. Me odié por haber cortado contacto con ellos durante 5 años. Por haberlos hecho sufrir. El rostro de mi madre tenía nuevas arrugas, surcos profundos de dolor. Le pedí perdón una y otra vez, pero ella solo me miró con ternura. «Tonta, ¿qué padres guardarían rencor a su propia hija?». Esa sola frase bastó para hacerme llorar de nuevo. Qué estúpida había sido. En esta vida, lo último que una mujer debería traicionar es a sus padres. 3 días después, me dieron el alta y volví a casa con ellos. Matthew fue arrestado por maltrato infantil y por haberme drogado. No pensaba volver a verlo nunca más, pero el día que terminé mi cuarentena posparto, fui al centro de detención. A través del cristal, vi en sus ojos una furia visceral. Me gritó, fuera de sí: «Todo es tu culpa, maldita. Si no me hubieras arruinado los planes, ya habría podido resucitar a Victoria. Fuiste tú quien me arruinó, y también a ella». Incluso en este punto, Matthew seguía sin reconocer un solo gramo de culpa. Entrecerré los ojos. Mi mirada era como hielo seco. Solté una risa sarcástica. «Matthew, de verdad que ya basta. ¿Qué sentirías si te dijera que todas tus esperanzas de los últimos 5 años no fueron más que una broma?». Se quedó atónito, sus ojos se tiñeron de rojo. «No voy a perdonarte. No importa dónde te escondas. Cuando salga de prisión, así pasen años, te voy a encontrar». Apretaba los barrotes con furia, como una bestia acorralada. Yo no retrocedí, lo miré fijamente. Dicen que matar el corazón duele más que matar el cuerpo. Por eso, tenía muchas ganas de ver su reacción al escuchar lo que estaba a punto de decirle. «Victoria no está muerta». Aquel anuncio de su fallecimiento fue un montaje. Fue ella misma quien envió el mensaje, usando el teléfono de su madre. Matthew se quedó paralizado. Claramente no podía aceptar esa verdad. «Imposible. No vas a engañarme. ¿De verdad crees que con una mentira tan barata lograrías que te perdone?». Su voz temblaba, rabiosa, pero sin convicción. Me costaba entender cómo, después de 5 años de matrimonio, habíamos llegado a este punto tan hostil, tan violento. Golpeé con fuerza la repisa de la ventana, y le solté, palabra por palabra, con una seriedad helada: «Te aconsejo que, cuando salgas de la cárcel, primero te revises la cabeza». Ya hablé con Victoria. Fue precisamente porque tú creías que hacían buena pareja, que ella quiso terminar. Pero tú la acosaste sin parar, así que fingió su muerte para poder librarse de ti. Mientras hablaba, una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. Si no fuera porque hace poco alguien la mencionó en el grupo de exalumnos,
Nunca me habría enterado de la verdad, nunca habría sabido que mi propio esposo era un psicópata obsesivo. Me burlé de él sin piedad, decía que no me creía, pero su voz temblorosa lo delataba. No puede ser. Todo eso es mentira, repetía las palabras como un mantra. Entonces, sin decir más, saqué mi teléfono y le mostré un video. Era un mensaje grabado por la propia Victoria. Sí. No estoy muerta. Todo fue una farsa. Si no hubiera sido por ti, por huir de ti, jamás habría abandonado la universidad a la mitad para desaparecer. A veces me pregunto cómo fui tan estúpida como para fijarme en alguien como tú. Ojalá no tenga que volver a verte jamás en esta vida. En la pantalla, el rostro de Victoria estaba cargado de odio, y fue ahí cuando, finalmente, todo el mundo interior que Matthew había construido durante tantos años, colapsó. Empezó a tirarse del cabello como un loco, a gritar incoherencias, a maldecir, a negar la realidad. Perdió completamente la razón. Lo observé un instante más, y fue entonces cuando sentí que el último vestigio de rencor en mi pecho se deshacía. Al salir de la sala de detención, por fin pude respirar. El amor y el odio se desvanecieron. Solo me quedaba el deseo firme de criar bien a mi hijo, de acompañar a mis padres mientras envejecen y devolverles parte del amor que siempre me dieron. En cuanto a Matthew, unos meses después, escuché que había sido trasladado del centro de detención a un hospital psiquiátrico. Para alguien como él, ese es el único lugar posible, pero ya nada de eso tiene que ver conmigo.